de las tablas para instaladores? No, en la cálculo de corriente de cortocircuito. El que le pasé ayer, va a ser la tabla para instalador sigue siendo la misma. Inclusive en esa tabla para instalador voy a agregar esta tabla, porque amerita agregarla también esa. Y lo voy a agregar en el apunte donde está la descripción o el detalle de cómo se calcula la corriente de cortocircuito en las distintas situaciones. Espera un segundito, contesto un WhatsApp que me mandaron recién. Estaba esperando. Un cachito, por favor. Ah, está ahí. Acá está, fíjese que dice, cuando calculamos la resistencia de los conductores por el término, acá cambié el término que estaba en la fórmula ρ0 por ρ1, quedaría, perdón, la resistividad del cobre pasa a tomar el término 1, dejando el valor de ρ0 para una temperatura de ensayo de 20 grados centígrados. La temperatura, digamos, a la cual se ensayó el conductor de cobre da una resistividad de tanto ohmio por milímetro cuadrado y por metro de longitud. Acá vemos, acá abajo está indicado que, por ejemplo, para el cobre, la resistividad es 0,018 ohmios. Entonces, esa es la resistencia por milímetros cuadrados de sección por metro de longitud del cable. En el caso de tener que calcular entonces la corriente de cortocircuito máxima o mínima, tenemos que incrementar, como ven acá, ρ1 va a tomar el valor 1,25 veces el valor de la resistividad para 20 grados centígrados. Si es 0,018, me quedé 0,0225 para el cobre y 0,036 para el aluminio. En el cálculo, cuando calculemos la corriente de cortocircuito mínima, que es en el caso del cortocircuito monofásico, ese valor de resistividad va a estar multiplicado, la resistividad a 20 grados centígrados, por 1,5. Y me quedaría que la resistividad para colocar en la fórmula sería 0,027 para cobre o 0,043 para el aluminio. Por el mismo factor tendríamos que multiplicar la resistencia por kilómetro que me da el fabricante, porque el fabricante cuando me da los valores de resistividad por kilómetros, me está dando la resistividad correspondiente a una temperatura de 20 grados centígrados, o lo que indique la tabla del fabricante. Uy, voy a poner en silencio el teléfono porque si no... perdón. Entonces tengo que multiplicar por estos dos factores cuando calcule la máxima y la mínima, cuando tome los valores de resistividad que me da el fabricante por kilómetro de cable. Esa tablita que está en la tabla que yo se le he provisto en la tabla para instalar el electricista, la voy a abrir para que la veamos. Ay, perdón. Esta tabla, por ejemplo, de Prismia, me dice que para el cable IRAM 2178, cables unipolares, la resistencia eléctrica máxima está dada para 70 grados centígrados. Estos valores está dado para una temperatura de 70 grados centígrados. Yo la debería aplicar la formulita de cálculo de resistividad para una temperatura de 120 a 150 grados, para definir la resistividad a esa temperatura cuando calculo la máxima corriente de cortocircuito. Si hubiera tomado este valor a 20 grados centígrados, acá me lo está dando a 70 grados, sería otro factor distinto. Así que tener mucho cuidado con los datos que se toman del fabricante. Si me toma 70 acá para estos valores de resistividad, yo tendré que hacer el ajuste para llevar esa resistividad o esta resistencia, un factor, para llevarlo a 160 grados en el caso de aislación de PVC o 250 grados para el caso de cables de XLP.
Eso hay que tener cuidado, entonces, al momento de calcular la resistencia del conductor, en las formulitas que vimos ayer, a ver, vuelvo el apunte. Ay, ¿dónde tengo el apunte? Acá. Recuerden que tengo la resistencia del conductor de neutro, la resistencia del conductor de fase, y esta es la resistencia del conductor del circuito que estamos analizando. Estos tres valores de resistencia los deberíamos calcular entonces multiplicando por un factor que depende de la resistividad del cobre. Ayer, cuando vimos al final de la tabla, vimos una formulita en el que tiene en cuenta el coeficiente de resistividad del cobre ha afectado la variación de la resistividad en base al incremento de la temperatura. La debería colocar acá, a ver si la tengo. Espera un cachito que ya lo voy a colocar acá para que la veamos. Espera un segundito que tengo que ir al apunte de ayer. El Excel de ayer era... Creo que acá... No, no lo hice acá. No me acuerdo dónde pegué yo la tabla. No, acá no. Tampoco. Acá. Acá. Ah, no está. No está acá. De todas formas, sí me la acuerdo. Dice, se debe escribir acá. Que la resistividad final a la temperatura distinta, pongámosle T, es igual a la resistividad a 20 grados multiplicado por 1 más, es un alfa, por la temperatura nueva, digamos, la temperatura de trabajo, menos los 20 grados centígrados. En definitiva, la resistividad del cobre a una temperatura distinta a la temperatura de ensayo, que sería sería el valor, la resistividad a 20 grados centígrados, se la multiplica por un factor que resulta de esta formulita, que es 1, más la resistividad específica del cobre, este término, si no me equivoco, es 0,0393, multiplicado por la diferencia entre la temperatura de trabajo, en este caso si estamos analizando 260 grados, sería 160 grados menos 20 grados, que es la temperatura de ensayo normal. Eso me daría 140 por 0,393 por 1, me daría el factor, a ver si me da bien, el 0,0393 por, paréntesis, 160 menos 20. Ah, me falta un 0 acá. Ahí está. Alfa es 0,00393. Ya lo voy a pasar bien los datos de alfa y esta formulita, el detalle cómo se aplica. Miguel, ¿alfa era el coeficiente de dilatación volumétrica? Sí. Bien, perfecto. Sí. Y bueno, con esto yo ajusto el valor de la resistividad para la temperatura al momento, para calcular la corriente máxima, corriente mínima del cortocircuito. También fíjese que Cm, o la constante esta, son distintos valores para calcular la corriente cortocircuito máximo y la corriente cortocircuito mínima. Se modificar este valor de acuerdo a cuál es el valor que estamos calculando.
Y como para verificar el conductor de la protección de los circuitos más alejados, estamos analizando la corriente de cortocircuito mínima. Este valor sería 0,095, a ver si no me equivoco. Tenemos acá, para corriente de cortocircuito mínima, será 0,095, y el factor o el valor de ρ sería multiplicado el valor de ρ a 20 grados, o sea, retirado a 20 grados, por 1,5. Según esta tablita, multiplicamos entonces ρ a 20 grados centígrados por 1,5, sería 0,027. En definitiva, lo que hacemos es tomar este valor de resistividad para el cálculo del cortocircuito mínima y 0,0225 para cortocircuito máxima, siempre que hablemos de conductores de cobre. ¿Sí? Por eso quería aclarárselo para que cuando lo vean en la punta lo entiendan, pero en definitiva es sencilla. Esa es la diferencia, digamos, con lo que habíamos visto, o profundizando un poco el cálculo y haciéndolo más preciso para determinar con mayor precisión las corrientes de cortocircuitos mínimas. Yo ya hice una revisión del Excel que estábamos viendo el otro día. En realidad lo cambié. Creo que este es el Excel que le había pasado originalmente. Como cambié algunos circuitos acá, aumenté la cantidad de, supuestamente, circuitos de iluminación con su potencia, circuitos de toma corriente con su potencia, circuitos de aire acondicionado con las potencias respectivas, y supuse longitudes de cables máximas, o sea, en los puntos más alejados de cada circuito. Tenemos 30 metros, 50 metros para los distintos circuitos de una instalación X, supuesto. El factor de simultaneidad le puse todo 1, porque supongo que están todos encendidos. Esto puede variar, depende de la utilización. No lo tomemos ahora como, tomémoslo directamente como 1, tomando valores extremos de consumo. Esto puede cambiar de acuerdo a la utilización de esos circuitos. Acá, por ejemplo, esto está mal. Esto tendría que estar acá. Cuando tengo 3 aires, pueden ser que simultáneamente sí, pueden estar funcionando parcialmente. Y si son inverter, el 50%, se están trabajando a media carga los 3, porque una vez que arranca uno y empieza, nunca arranca con máxima potencia, sino que va incrementando su potencia hasta que alcanza la temperatura y luego desciende el consumo de energía. Ese proceso de los inverter hace que el factor de simultaneidad esté entre 0,6, 0,5 y 0,65 aproximadamente. Podemos tomar acá, tomamos 0,65 con valores máximos de simultaneidad entre estos 3 aires. 3 aires que están en el mismo circuito. Una acá redondea un poquito porque está redondeando. Saco redondeo. Le he asignado la corriente distribuida en las distintas fases para que me dé acá. ¿Por qué pasa que está tan grande esto? Ah, que este circuito era trifásico. Voy a bajar para no tener problema en el cálculo de ahora. Lo pongo ahí de más chico. Acá podré corregir un poco las corrientes en algunos de los circuitos para tener un desfasaje, acá, desfasaje de la corriente un poco con menos desvíos, que podría ser, este está muy alto, este está muy bajo, puedo pasar esta, voy a ocultar un poquito esta parte de los circuitos, para que me aparezca esto, voy a pasar este a L1, perdón. Y este lo voy a pasar a L3, 34, 34 y 29. Le tendré que sacar un poco de corriente para aumentar el otro, que puede ser acá, acá hago un cambio. Esto le pongo L2, y le pongo L3. Con respecto a hago un cambio por acá, le saco un poco de corriente y le aumento al otro. Le puedo poner L1, y le pongo L3. Bueno, ahí me quedó más o menos parejito. Esta sería la corriente simultánea, tomando en cuenta la simultaneidad de cada circuito en particular, porque en definitiva
Las corrientes estas son simultáneas considerando cada circuito. Si tomo el conjunto de los circuitos agrupados, alimentados en la instalación eléctrica, puedo aplicar otro factor distinto de simultaneidad considerando todos los circuitos conectados a la alimentación de distintas cargas. Puedo tomar un factor de simultaneidad acá abajo con un resumen de cargas distinto al que se toma individualmente. Puedo decir, generalmente este tipo de instalación, que puede ser un local comercial o un local de alquiler de oficinas, puedo tomar una simultaneidad de 0,07. Quizás si tomo departamento, puede ser distinto. En este caso, que adoptar un valor de 0,7, que es un valor de simultaneidad que yo, con la experiencia que tengo, en este tipo de instalaciones con muchos circuitos y circuitos de oficina, donde tengo distintos tipos de usuarios, distintas personas usando esas instalaciones, con 0,7 me alcanza. Si la potencia total instalada, que me queda 21.300 por 0,7, la simultánea sería 14.960 watts o 14,96 watts. Y voy a contratar, tomando este factor de simultaneidad, puedo contratar 14, 15 o quizás puedo contratar menos. Pero pongamos como opciones contratar un poquito más de lo que me da la potencia simultánea máxima y contratar 15 kilovatios para esta instalación eléctrica. Acá calculo la corriente simultánea considerando el factor de simultaneidad total de la instalación eléctrica, sería 0,7, me da 22, bueno, este valor es el mismo que me sale acá abajo, ¿no es cierto? El resumen de carga, están copiados al pie de la carga. En definitiva, el cable de alimentación que yo voy a colocar me tendría que soportar esta corriente simultánea en la instalación eléctrica. Acá se calculó 6 para 32 amperes, que seguro que me cubre los 22,6 amperes para una corriente simultánea. Se está tomando acá una corriente simultánea, pero que no va a ser la real. ¿Por qué? Porque esta suma de corriente es considerando que todos los circuitos están funcionando con sus respectivos factores de simultaneidad. Pero puede ocurrir que no todos estén funcionando al mismo tiempo con este factor. Supongamos uno, puede ser que algunos no estén utilizándose, otros sí, o estén utilizando en un grado de simultaneidad menor. Por lo tanto, la corriente real que va a consumir la instalación eléctrica va a ser la simultánea que yo determino con el segundo factor de simultaneidad, 0,7. Por ese valor debería verificar yo la sección del cable. En realidad, este conductor debe estar acá, y acá verificar que ese cable me soporte esta corriente admisible y que la caída de tensión corresponda a esta corriente nominal de la instalación eléctrica. Acá hay un poco de nebulosa en la planilla que me entrega el Copaipa porque por lo general termina en este nivel. Nosotros terminamos en este segundo nivel, donde realmente esta sería la corriente simultánea que va a circular por esa instalación eléctrica. Ese factor de simultaneidad que aplica al final es el que estaba en base al grado de electrificación que aparece en el reglamento. Sí, en el reglamento hay un factor de simultaneidad que se le otorga a los tableros eléctricos de acuerdo a la cantidad de circuitos. No sé si han visto, hay un coeficiente de simultaneidad para circuitos dentro de un tablero eléctrico. En este caso yo tengo un solo tablero eléctrico con, a ver, ¿cuántos circuitos tengo? Tengo 17 circuitos. Para esa cantidad de circuitos, no puedo aplicar una simultaneidad al tablero de uno, porque supondría que todos los circuitos estén consumiendo la corriente simultánea máxima asignada a cada uno. Eso no ocurre en la realidad. Nunca en un tablero va a estar todos los circuitos funcionando. Siempre hay cargas que a veces funcionan, a veces no funcionan. Por ejemplo, los aire acondicionados, puede ser que esté todo encendido, y si son inverter, algunos van a estar trabajando a la máxima potencia, otros quizás estén parados en cierto instante, por lo tanto no van a estar todos consumiendo el máximo de la corriente simultánea calculada por cada renglón. Esta sería la corriente simultánea para ese renglón. Pero entre este y este, teniendo en cuenta que hay 6 aire acondicionados, los ambientes van a trabajar en forma distinta en cuanto a su equilibrio termomagnético,
térmicos, ¿no es cierto? Porque hay distintas cantidades de personas, porque han llegado, han sido encendidos a distintos niveles, a distintos grados de aporte de calor en ese ambiente, por lo tanto, no van a trabajar al 100%, van a trabajar en una simultaneidad que yo estimé, por experiencia, que anda en el orden de los 0,6 a 0,7%. En este caso voy a tomar 0,7 para tomar un valor como maximizado. Bueno, estoy maximizando ese factor de todos los circuitos trabajando en forma simultánea, ¿sí? Que es realmente lo que ocurre en la realidad. Bueno, está calculado, entonces, dejemos este de acá, donde estaba. Para esta cable está calculado, y en la longitud de 10 metros está calculada una caída de tensión 0,05, que será la caída de tensión en el primer tramo de ese circuito, que es la cometida, ¿no es cierto? Hasta el tablero seccional 1, porque este tiene un tablero principal y este sería un tablero seccional 1, o tablero seccional general, que es el que alimenta todos los circuitos. Tenemos 10 metros, la caída de tensión va a ser 0,5. Y luego, analizando cada circuito en particular, tendremos distintas caídas de tensión de acuerdo a la corriente que circule a la sección del conductor determinado, que no lo veo. Ah, está acá. Bueno, está exagerado acá, ¿no? Este era un ejemplo que había quedado modificado. Bueno, todos cables de 2,5. Acá tengo circuitos de toma corriente para aire acondicionado. El total sería la caída de tensión, perdón, caída de tensión. La caída de tensión para los 5,3 amperes en el cable 2,5, sumándole la caída de tensión que en el cable de alimentación, el tablero S1, la caída total es de 1,5 para una carga de fuerza motriz, anda perfecto. Para el segundo ocurre lo mismo. Es la caída de tensión del circuito más la caída de tensión de la línea de alimentación al tablero seccional 1. Me da 2,41, un circuito de toma corriente de fuerza motriz menor que 5, cumple. Este también cumple, es menor que 1. Este cumple, todos están cumpliendo. Acá tengo un toma corriente. Acá tengo un problema en este toma corriente porque no sé cuál será el uso, pero tengo que considerar que posiblemente se coloque algún artefacto de eliminación, por lo tanto debería ser este circuito menor que 3. Lo soluciono cambiando este cable poniendo 4 milímetros. Con 4 milímetros tengo una caída de 2,46. Acá nos estamos pasando una décima, lo cambio a 4 para no tener ese problema de caída de tensión. Este circuito toma corriente 1,81, no sé por qué está esto, a ver si lo paso a 2,5. Mira, 2,6 para toma corriente está perfecto. 2,5, tengo 2,1 acá. Siempre fíjese que la caída de tensión en esta columna es la caída total, es la caída de la línea seccional que tenemos acá abajo, más la línea de cada circuito. Y así vamos verificando hasta todos los circuitos de iluminación. Acá a la derecha me debería aparecer la corriente admisible, no sé por qué no me aparece acá. Algo se ha borrado en la búsqueda. Tendría que revisar de dónde está trayendo este valor, pero ya lo voy a revisar. Algo no me está trayendo el valor de la corriente admisible de este cable. Bueno, acá iría el método de instalación, no sé por qué no me aparece, se borró la formulita acá. Ah, se borró la búsqueda del valor que está más a la derecha. La línea asignada para que me determine la corriente en cada uno de los circuitos. Recuerden que esto yo cambio la fase y me cambio la posición de la corriente por la formulita que está en cada una de las celdas, que son selectivas. Este valor lo tengo que ajustar. En realidad depende qué ponga acá, me va a cambiar este valor, porque si pongo las 3 fases, me cambia 380, si pongo las 3 fases sin neutro también pasa 380, si pongo una fase me quedan 220. Este valor de tensión la utilizo en el cálculo de la corriente, por lo tanto es una celda que debe existir siempre. Esta celda es acá pone el valor máximo de las corrientes, son 3 corrientes de una distribución trifásica, me salía el valor de las 3 corrientes, de la fase más cargada, por eso está acá para poder calcular luego la caída de tensión que sería esta celda.
Luego está una ayuda a memoria, digamos, según el tipo de circuito. Acá fíjese que hace referencia según el tipo de circuito que ponga en la identificación del circuito, si iluminación TUE, UE, según lo que yo ponga acá, le va a colocar cuál es el calibre de la protección máxima permitida en ese circuito. En caso que es 32, yo voy a elegir 6 porque es un circuito de eliminación. La curva C, cuando pongo C, me coloca cuál es el rango de disparo. La corriente I1 es el corriente de disparo magnético mínima, por debajo del cual no dispara. En este caso sería 5 veces la corriente nominal, 5 por 6, 30. Y la I2 es la máxima corriente de disparo, que sería 10 veces la corriente nominal de la termomagnética, eso sería 10 por 6, sería 60. Este es el rango de disparo. Cuando yo calculo la corriente cortocircuito mínimo, recuerden que esa corriente cortocircuito mínima debe ser mayor que 60. ¿Sí? En este caso, tenemos para todos los circuito de iluminación con corriente que no llegan a los 10 amperes, es esta, acá tendría que cambiar, tengo 7 amperes, es circuito de iluminación, a ver. Ah, no, el circuito toma corriente. Hasta acá son de iluminación, las térmicas son de 6 amperes, esta debe ser de 16. Curva C. Tengo marcado acá, bueno, los rangos de disparo para las térmicas del circuito de toma corriente. En el caso, todas las corrientes son menores de 16, entonces con 16 amperes en todas las térmicas estoy cubierto acertadamente. Los rangos de disparo entre 80 y 160. Luego aparecen los valores de resistencia, de reactancia por kilómetros de cable para el cable de 1,5 y la reactancia para conductores de 2,5 por kilómetros de cable. ¿Sí? Tengo también el valor de resistencia. Recuerden, este valor de resistencia está dada en la tabla de Prysmian para 70 grados centígrados. O sea, para una temperatura, pensando que ese cable va a trabajar al máximo de la capacidad, pero como nosotros vemos acá, está trabajando como máxima 7,7 amperes. Porque hemos tomado un factor de simultaneidad de igual a 1, entonces la corriente máxima va a ser 70. No importa, dejemos que ese valor de maximizarlo, digamos, la resistencia, considerando una temperatura de trabajo de 70 grados, como si el cable estuviera cargado al máximo. Eso añade una seguridad o algo así, ¿no? Claro, estamos estando siempre al lado de la seguridad. Es importante que si llegara a modificarse ese toma corriente y yo agrego, o se ponga una carga, supongamos, estoy suponiendo que los 12 tomas tienen una carga de 120 watts. Si en algún momento aumento esta carga, esta corriente va a incrementarse hasta un máximo de 16 amperes, porque la térmica que yo coloqué es 16 amperes. Si supero esa carga, ese circuito dispararía. O sea, si puedo llegar a cargar hasta 16 amperes. Entonces voy a tomar esa posibilidad de que llegue a incrementarse esa corriente hasta un máximo, me da el calibre de la protección térmica de esos 16 amperes. Por eso dejo que el valor de resistencia, el valor de resistividad para 70 grados centígrados. Luego, como tengo la cantidad de metros, como tengo la resistencia por kilómetro, y acá tengo, voy a ocultar un poquito esto, para que me parezca. Acá me aparece la columna donde tengo la longitud de los cables. Recuerden que esa longitud es la máxima longitud del circuito, desde el tablero hasta el punto más alejado del circuito. Por eso que se coloca ese valor acá, para tomar el valor de cortocircuito en el punto más alejado. ¿Sí? Yo creo que a eso los valores de resistencia y reactancia que salen de las tablas de la tabla de donde usted la sacó, podría poner un indicativo de que la resistencia está tomada a 70 grados base por propósito. Sí, podrías colocarla acá, atención acá, a 70. Así sigo, que lo aclare acá. Sí, algo así, como para que uno se dé cuenta, y bueno, sepa que es para eso. Está bien. A veces uno se puede olvidar. Tienes razón. Son cositas que van mejorando la información de la planilla de carga. Gracias por la colaboración. Bueno, cuando calculo entonces con esos valores de resistencia, puedo calcular la reactancia y la resistencia.
Fíjese que la reactancia con respecto a la resistencia es un valor muy chiquito. O sea, no tiene trascendencia prácticamente. Este es un porcentaje que está por debajo de este, en un valor bastante importante. Si hago, digamos, esto, dividido esto, me da el 1,2% es el valor de la reactancia con respecto a la resistencia. Como en el Excel yo podría despreciarlo, pero como no me cuesta nada colocarlo, lo dejo como ejemplo, porque a veces cuando la longitud es muy grande, esta relación puede cambiar, relación entre los conductores, entre la reactancia y la resistencia. Lo dejemos así, como el cálculo completo, digamos, de la reactancia, de la impedancia del conductor. Acá está el cálculo de la impedancia la calculamos, se acuerda como el cuadrado de la resistencia más, perdón, la raíz cuadrada, ahí está acá la formulita acá arribita, es la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado va a la suma de la reactancia al cuadrado. Cuando analizo este circuito que está acá, que es el circuito 1, este circuito tengo que analizar o sumar las resistencias, recuerden, desde el transformador, pasando por la línea de distribución, la acometida, la línea del circuito, o la línea que alimenta mi tablero donde sale mi circuito, y la línea del circuito. Si yo acá veo que estoy aplicando en esta celda, fíjense que estoy sumándole las reactancias y las resistencias del conductor que me está alimentando este tablero. Como así también me está tomando el valor de la resistencia y de la reactancia del circuito en particular que estoy analizando. Pero además, me aparecen otros valores que están acá abajo en esta tabla, que es la reactancia y la resistencia del transformador, porque supuesto que el transformador está alimentado por un transformador de 160 kVA. Bueno, acá me aparece sucio esto porque he ocultado celdas, ¿no? Pero esto no tendría que estar pegado ahí. Tengo la resistencia y la reactancia que yo ya le di como dato en esa planillita extra que le acompaño a esta. Para ser preciso, fíjese que este valor está sacado de las solapa cálculos IC, voy a cálculos IC y me aparece la columnita acá de 160 kVA con los valores de resistencia y reactancia. Espero que la pinte esto. ¿Por qué no puedo pintar porque estoy seleccionando? Entonces, este valor de reactancia y resistencia lo estoy sacando del transformador. De esa planilla del transformador, donde en el transformador ya está considerando inclusive la línea de media tensión. Y le sumé acá una línea más que tiene en cuenta la impedancia y reactancia, la reactancia y resistencia de un conductor preensamblado de 3x50 más 50 que sale desde el transformador hasta la acometida de mi instalación eléctrica. Esa información, recuerden que yo la tengo que tratar de investigar cuando voy a hacer la instalación de una instalación X. Tengo que investigar dónde está el inmueble, cuál es la subestación más próxima y hacer la estimación tomando en cuenta que voy a alimentar de ese transformador. Como decía el otro día Coca, puede ocurrir que ese transformador se repotencialice a futuro. En ese caso, se vería si yo aumento la potencia del transformador, es seguro que la corriente de cortocircuito se va a incrementar. ¿Sí? Si decreciera el transformador, que no ocurre que saquen un transformador y pongan uno menor, para que la corriente de cortocircuito decrezca. En realidad lo que ocurre es repotencializar los transformadores y la corriente de cortocircuito calculada inicial del proyecto muy probablemente sea superior en el futuro cuando se repotencialice el transformador. Por lo tanto, no va a existir problemas a futuros. Sí tengo que estimar con lo existente. Si es un transformador de 160, 250, 350 o 315, al que sea posiblemente que alimente mi inmueble, tomo como consideración el cálculo de ese transformador y los datos que le doy en la planilla de carga. Recuerden que este es un valor estimado que se debe verificar al momento de la ejecución del trabajo. O sea, cuando se ejecuta el trabajo, el que ejecuta debe verificarse que las condiciones del proyecto se cumplen. Si se modifican algunas de las consideraciones tomadas, durante la ejecución del proyecto se debería reajustar los valores de corriente de cortocircuito y todos aquellos valores que se modifiquen porque en el momento de ejecutarse cambian las condiciones primarias consideradas en el proyecto.
Pero lo importante es que cuando hagamos el proyecto ya tomemos valores como base para el cálculo. Entonces tenemos la reactancia y la resistencia. Estos valores van a intervenir entonces en el cálculo de la impedancia de cada ítem o de cada circuito en particular. Si tomamos este aislado, por ejemplo, fíjese que están tomando AQ59 y AQ60 son los valores de la resistencia del transformador que analizamos recién. A'23 es la de la línea, la fila esta que correspondería a la línea de alimentación. Y por último, y la Q11 sería en este caso la resistencia del circuito que estamos analizando. En la segunda parte de la fórmula tenemos las reactancias de la línea de alimentación al tablero, del transformador, de la línea de distribución de esa o de la empresa distribuidora, y tenemos la reactancia del conductor de ese circuito. Bueno, acá entonces están calculadas todas las impedancias en el extremo de cada circuito. Esta sería la impedancia en el extremo de cada circuito donde estamos analizando la corriente de cortocircuito mínimo. La fórmula de corriente de cortocircuito la tenemos acá, era Cm, o la constante C, la constante M, 380 dividido 1,73 sería la tensión aplicada a ese circuito monofáctico, me daría 220 voltios, y la impedancia, que es la impedancia del circuito analizado. Profesor, disculpe. Sí. No entendí muy bien. ¿Qué diferencia hay entre XL y X? ¿O RL y R? XL es la resistencia por kilómetro del cable, que la saco de la tabla del fabricante. Cuando multiplico ese valor de reactancia por la cantidad de metros, pero expresado en kilómetros, me da la reactancia de mi tramo que estoy analizando. Por ejemplo, para el primero estoy analizando yo, la longitud son 30 metros. O sea, 30 metros dividido 1000 por este valor me da la reactancia. 30 metros dividido 1000 por este valor, porque este valor está dando en kilómetros y este está dado en metros, por eso divido en 1000, me da la resistencia. Entonces esos valores los saco de una tabla, digamos. De una tabla de un fabricante. Listo. Gracias. ¿Sí? Ajá. Bueno, y acá lo que calcula esta columnita es la diferencia entre la corriente de cortocircuito mínima y el calibre de la protección. Acá la calibre de la protección, hemos dicho que era I2 es 60. Tengo 117 menos 60 me da 57. Cuando este valor es positivo, significa que la corriente de cortocircuito está por arriba del disparo máximo en la termomagnética, por lo tanto, sí cumple la condición de protección correcta. Entonces acá le pongo un tilde, sí cumple esa condición. Acá está ocurriendo, en este punto, que fíjese que la corriente de cortocircuito de la protección, o el disparo de la protección, que es la regulación I2, que es el máximo rango de disparo termomagnética, que era 16, está en 160 amperes, mientras que la corriente de cortocircuito es 157. Estoy 3 amperes por debajo del disparo seguro de la térmica, por lo tanto, debo hacer algo para garantizar que esta térmica me dispare en forma segura. ¿Cuál sería? ¿Qué debería cambiar para que esto ocurra? Para que esta corriente de cortocircuito se mantenga. Cambiar la térmica o cambiar el cable. Veamos qué pasa con la térmica. ¿Puedo cambiar la térmica a un valor menor? Son tomas de uso general, que pueden ser que conecte cualquier cosa. Puedo poner una térmica, quizás curva B, de 16 amperes, o sea, no cambiar la térmica, sino cambiar la curva. Voy a volver a mostrar esto, columna que lo oculté. Voy a ocultar la que no me sirve, a ver, esta. Estamos analizando esta, ¿no es cierto? Vamos a poner curva B. Ya pasaría a un rango entre 3 veces y 5 veces, entre 48 y 80 amperes. En este caso, como la corriente de cortocircuito mínimo es 157, la diferencia que hay entre este y este son 77 amperes, un valor positivo, sí cumple. Si esa térmica de ese circuito, si mantengo la longitud y mantengo la sección, debería ser curva B.
curva, pero B, pongo mayúscula, B. Acá ocurre lo mismo, puedo pasar una curva B. Estaría por ahí, Aunque y creo que esa solución sería un poco cara, ¿no? sería un poco cara, no sé, habría que analizar qué pasa si cambio el cable. ¿Qué costo tengo del cable con respecto a la térmica? ¿Sí? Claro, Esta depende se- de la longitud del cable también. Ahí, Claro, eso lo tengo que hacer como proyectista. ¿Qué me conviene? Ya analizando el precio. ¿Sí? Y y ver después si no hay un factor de agrupación, que no haya que agrandar la canalización y, bueno, todo un efecto en cadena. bueno, fíjate acá, a la térmica de curva B también solucioné el problemita que tenía acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Puedo dejar la C y cambio el cable. Pongo 4 milímetros acá. ¿Mm? Cambio el cable, o sea, ¿qué significa? Que bajó, aumentó, ¿cómo se siento? Aumenta disminuye la resistencia, aumenta la corriente de cortocircuito, fíjense, en 186,4 y con 2,5 tengo 129 amperes. O sea, si aumento el cable, lo que aumento la resistencia, bajo la resistencia, perdón, y aumenta la corriente de cortocircuito. O sea, acá la solución entonces es poner 4 milímetros. En el otro que teníamos recién, ¿cuál era? Acá pongamos curva C y pongamos 4 milímetros. Acá tengo curva C y le pongamos 4 milímetros. Ahí en esa, profesor, a donde está cambiando ahora, que el toma que consume 7,7 amperes, ¿no podría poner una térmica de 10 amperes, curva C? Sí, lo que pasa es en toma de uso general. Yo puedo preguntar cualquier Ah, cosa. Quizás supere la capacidad de corriente, el cálculo de corriente estimado que yo haga. claro. Entonces, si pongo 10, lo que está limitando la capacidad de conducción de ese cable. ¿Entendés? Si pongo, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál era en este, no? Acá cambiamos. Sí, es ¿Sí? 7,7, donde ¿Cuál es consume el más. problema? Que el circuito es muy largo. Fíjate, son 45 metros. ¿Sí? Claro, Acá tengo 50 metros, por eso estos dos circuitos se complican. Este que de 45 metros también se complica, porque a medida que yo aumento longitud, aumento resistencia. ¿Sí? Entonces, aumento resistencia, baja la corriente de cortocircuito. Por esas circunstancias, estos circuitos de mucha longitud hay que analizarlos puntualmente, que son, fíjense que casualmente los más largos eran los más críticos. Me vuelvo para atrás a ver si coincide la longitud con la criticidad de cada uno de ellos. Voy a ocultar esto que no me sirve, esto que no me sirve ahora. Ay, me chica esta celita que no tiene uso, también. Quiero que aparezca toda la pantalla, ¿no? Por eso estoy achicando un poco la celda. Miguel, ahí cuando tenés circuitos de los TUG que te dan menos, por ejemplo, en 6, 7 amperes, pero vos cuando y tenés longitudes de 40 y pico de metros, cuando tengas un consumo de algún artefacto de consumo cercano a los 10 amperes, ya nos pasamos con el tema de la caída de tensión, ahí me parece. Ah, la caída de tensión. Sí, puede ser. ¿Qué te pasa? Sí, te puede pasar. Pero bueno, tengamos en cuenta que hay algo que, un análisis que hizo una vez Jorge Ibarra, con respecto a este valor de potencia indicada acá y el factor que colocamos acá. Si hoy analizamos los consumos que hay en las cargas, a veces ni siquiera llega a 120 watts, a veces mucho menos que eso. Un televisor mediano consume mucho menos que 120 watts. Un cargador de celular no consume nada, por ejemplo. Una lamparita de un velador que esté en un circuito, bueno, no está en circuito de toma corriente, pero hoy los electrodomésticos consumen mucho menos de lo que uno se imagina, de la potencia que indica acá. Así que muchas veces esta corriente está sobredimensionada con respecto a lo que realmente ocurre. Y eso yo lo verifiqué físicamente, haciendo planillas de carga, después midiendo corriente, y me doy que las corrientes son menores que las que uno estima, poniendo un valor de potencia fijo para todos los tomas.
Supongamos, si yo sé que en tal lugar siempre se va a instalar en la cabecera de la cama, por ejemplo, en un dormitorio. ¿Qué conecto yo en el dormitorio? En los tomas que están en la cabecera, hoy en día ponemos un celular, ¿sí? El cargador del celular. En el otro extremo hay un televisor que posiblemente consume menos que los 120 watts, igual que el cargador menos que 120. Y si yo le estoy aplicando factor 1, ¿sí?, a esos tomas, y estoy tomando 120, estoy tomando esos 240 vatios cuando realmente el consumo no llega a los 150 vatios entre los dos tomas. Así No, que igual, sí, igual a mí me parece muy coherente la situación y cómo se plantea en este caso. Me parece muy coherente. Acá, por lo menos en la provincia nuestra, se calcula de acuerdo a la reglamentación AEA que se toman los 10 amperes. Pero a mí me parece demasiado coherente lo que ustedes plantean y que se debe tomar así con una potencia específica por boca. claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese tema. Ajá. Lo que sí me parece que por ahí cuando son circuitos muy largos, creo que se debería analizar más bien en una cuestión de sentido común para ver ese circuito qué puede llegar a alimentar. Supongamos, el día de mañana, en ese circuito de 40 metros, quizás enchufamos una estufa o algo que tenga un consumo más elevado. Entonces yo creo que ahí sí afectaría en ese caso lo que tiene que ver con el tema de la caída de tensión. Sí. Porque creo que, si mal no recuerdo, cerca de 30 metros más o menos, con 10 amperes de consumo, yo creo que ya nos está afectando la caída de tensión ahí en ese caso. Bueno, acá tenemos, mira, tengo 35 metros, 7,7 amperes, la caída son 2%, tomando en cuenta el circuito de la alimentación. Ojo, otras cosas que se pueden hacer también, por el tema de la caída de tensión, aumentar la sección del cable de alimentación al tablero. Si yo aumento 10 acá, fíjese que todos los porcentajes que hay de tensión baja bastante, ¿no? Depende de qué cable yo pongo en la alimentación, puedo sobredimensionar porque es corto tramo y no tener que cambiar la sección de todos los conductores que están en los pasos intermedios. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá no sé qué pasó. Habló muy chiquito. Pero en definitiva, hacer este tipo de cálculos a mí me permite verificar que los circuitos estén correctamente protegidos y garantizar que las protecciones salten en forma segura para las instalaciones, ¿sí? De tal forma de que con esto verifico que el cable es el adecuado y la termomagnética también es la adecuada. Muchas veces, cuando yo veo que hay circuitos de mucha longitud, cuando proyecto, posiblemente una de las soluciones que hay es colocar un segundo tablero que se alimente desde este tablero. Entonces, esos tableros que estén más próximos de esas cargas de mucha longitud, de tal forma de bajar la longitud de esos cables. Quizá económicamente me resulte el mismo costo, pero técnicamente sea mucho mejor resuelta. ¿Por qué? Porque tengo más fraccionadas, digamos, las protecciones, tengo más cercanía a las protecciones con cada circuito y me permite tener mayor selectividad en las protecciones finales o digamos, en la funcionalidad del sistema o del tablero, funcionalidad de los tableros en sí con respecto a los circuitos. Eso, Miguel, vos sí. estás diciendo de agregar un tablero seccional que salga directamente del tablero seccional general. Claro, de este tablero yo puedo sacar un tablerito para que me alimente esos circuitos que son de mucha longitud, poner en otro punto, por ejemplo, aquí tengo uno de 60 metros, tengo uno de 45, 50 metros. Quizá ubicando el tablero hay que ver, por supuesto, la instalación en sí del inmueble. Puede ser que un inmueble sea tan largo que tenga circuitos de mucha longitud. Acá si tengo circuitos largos, estoy hablando de una superficie de más de 300 metros cuadrados, que puede ser un local comercial bastante importante, entonces podría colocar un tablero en la entrada de ese local y en otra parte central de esa instalación colocar un segundo tablero que me tome todas las bocas que estén alrededor de ese tablero eléctrico. Dividir los circuitos para acortar la distancia y tener mejor protección o cortocircuitos, digamos, mucho más altos para que garanticen, los cortocircuitos mínimos me refiero, más altos para que garantice el disparo de la termomagnética y no tener que trabajar con térmicas de menor calibre o térmicas con curva B, sí, curva B en particular. ¿Cuál es el problema de la curva B? Que todos los fabricantes fabrican estas térmicas en poderes de corte alto para arriba de los 6 kA. ¿Eso qué significa? Que el costo es más elevado que una térmica
del mismo calibre curva C. Porque la curva C me alcanzaría con colocar con poder de corte de 3,5 kA, que la tienen en todas las gamas, en todos los fabricantes, en todas las gamas de producción, digamos, de termomagnéticas. Pero las curvas B se fabrican, por lo general, poderes de corte por arriba de los 6 kA. Hay de 6 y de 10 kA. Por lo tanto, el costo es más elevado. Quizás trabajando con el cable o con la posición de un tablero en distintos, fraccionando los tableros, poniendo 2 tableros en cuenta de uno, pueda evitar tener que invertir mayor cantidad de pesos en esa curva B y quizás bajar o mantener la sección de los cables. Las secciones, el cable tiene mucho peso en la instalación eléctrica, anda entre depende de la instalación, por supuesto, entre un 30 y un 50% en el costo de la instalación eléctrica. Entonces, cambiar la sección de un cable sí tiene valor, sí influye, digamos, en el costo de la instalación eléctrica. Si tratamos de poner la medida justa y necesaria que garantice la seguridad, estaría perfecto, digamos. Bueno, de esa forma, entonces, por eso ya le decía, ya las planicies de carga ya nos tenemos que tratar de acostumbrar ya de manejar estos valores de cálculo de corriente de cortocircuito, y no tan solo verificar la caída de tensión como lo hacemos en esta celda, ¿sí?, sino también verificarla en los disparos de la termomagnética. Bueno, acá en particular, no sé si esto tenía el semáforo, creo que esto quiere probar una cosa. Yo había puesto unos semáforos de... Ah, sí tiene, ¿eh? Esta celda tiene que cuando el circuito es de toma corriente, se pone en rojo cuando supera el 5% y queda en blanco si es menor del 5%. Y esta celda debe pasar lo mismo. Si yo pusiera, ¿cuál está más cargada acá? Voy a cambiar la longitud, si pongo 60. Y acá pongo 1. Ay, no pasa. Vamos a poner 220. A veces si pasa el 3% se pone en rojo. Entonces me permite completar la planilla y cuando se me empieza a poner en rojo, empezar a analizar cada circuito en particular para corregir ya sea el valor de la sección del cable o la protección que voy a colocar al tablero eléctrico. Esto está todo automatizado, o sea, si es C ya me ponen los factores que corresponden. Si pongo el calibre, cambio el calibre de la térmica, me va a cambiar el valor de la corriente máxima. Acá ya está mecanizado para que considere este valor con respecto a este y me calcule cuál es la diferencia que debo cubrir con el aumento, con el cambio de la curva de la térmica o con el calibre de la protección, en este caso de 150 metros, pongamos, como estaba originalmente 50. Y esto es lo que pide el reglamento, aparte de la selectividad entre las térmicas cuando están puestas en cascada. Yo debo verificar que disparen en forma segura, que la caída de tensión sea menos del 3% para circuito de iluminación y toma corriente y menos del 5% para fuerza motriz. Todo eso está verificado ya con esta tabla. Acá voy a dejar esto corregido para que se las pase. Y ustedes jueguen un poquito con modificando valores, y si quieren hacer un análisis económico, estaría muy bueno, para que vean cuál es la diferencia entre cambiar la curva o cambiar el cable. ¿Sí? En el caso de corriente de cortocircuito máxima, puedo calcularla también en cada punto, o simplemente en el tablero principal, para ver que el poder de corte de las térmicas que usan en el tablero principal, en el tablero seccional, sea mayor que la corriente de cortocircuito máxima en el lugar. Acá creo que está calculada en esta tablita de acá abajo. La corriente de cortocircuito trifásica es 5.600 en los bornes del transformador y 2.400 en el extremo de la línea de alimentación a este tablero eléctrico. Como tengo un trafo de 160 y una línea de distribución de 80 metros de cable 3x50 más 50, me da que la corriente máxima de cortocircuito en la acometida es 2,4 amperes. O sea, todas las térmicas que usen el tablero principal pueden ser de 3 kA o de 4,5 kA. La de 3 ya no se está comercializando, la mayoría de los casos estamos utilizando de 4,5 kA.
Entonces, no hace falta verificar nada más en ningún tablero intermedio, porque si ya verifico en la entrada que ese valor es menor que el menor poder de corte de las térmicas, no hace falta calcular en cada lugar. Sí debo calcular para cada circuito la corriente de cortocircuito mínima. ¿Alguna preguntita sobre esto? Miguel, ahí en la tablita que estaba mostrando recién de la distancia al transformador, esos 80 metros. ¿Esos 80 metros es al punto más lejano del circuito más largo o al tablero principal? No, es la distancia. En tu planilla de carga deberías calcular la cometida. ¿Sí? Claro. Que lo incluís dentro de la línea de alimentación tablero principal. Y vos tenés que analizar desde el transformador, porque es una línea que va desde el transformador hasta la cometida. Sería Claro, allá claro. arriba, a los 7 metros de altura, donde va a cometer tu cable de la cometida. ¿Sí? Esa distancia es a los 80 metros, entonces. Esos son 80 metros. Todas Porque las eso- demás están consideradas en la otra planilla de más arriba. Claro. Perfecto. Como es la cometida de una longitud muy corta, son 7 metros y un cable de una sección siempre mayor a la que vos calibrás, no perdés nada despreciando ese tramo de cable. ¿Sí? No influye mucho en el cálculo final. Sí incluye la cometida porque es de aluminio y son longitudes largas, y sí todo el cableado interno, digamos, la instalación, que son más que los 7 metros de la cometida. Pero si vos querés incluir eso dentro del cálculo, lo podés hacer. Yo no lo hice porque no es despreciable la injerencia de ese tramito de cable en el resto del cálculo. No obstante, Clarísimo. yo podría incorporarlo en cuenta de poner 10 metros acá, podría poner 17 metros. Analizando el cable de la cometida más el cable hasta mi tablero principal. ¿Entendés? Sí, sí. Fíjate, yo cambié 7 metros acá y no me cambió ninguno. Acá, bueno, acá llega el borde en este circuito que tiene 32 metros. Y llegué al borde, fíjate, tengo la diferencia entre el cortocircuito mínimo y el disparo de la térmica, 160, 1 amper. Acá estoy muy cerca, si quiero puedo cambiar el cable para no tener problemas en el futuro, pongo 4 y ahí estoy un poquito más alejado. Acá también podría ser lo mismo, bueno, ya tengo 4. Para el circuito tengo 5 amperes, la diferencia entre la corriente de cortocircuito mínima y la corriente de disparo de la termomagnética. A veces yo puedo tener un circuito de toma corriente que tiene una carga específica, ¿sí? Y únicamente para eso, por ejemplo, la heladera. Entonces yo podría poner la potencia de una heladera estimada para ese inmueble o para ese local comercial o lo que sea. Yo hago trabajo para bancos, por ejemplo, y está todo acotado. Todos los puntos de conexión ya están acotados porque hay 1000 sucursales y todos tienen lo mismo. Entonces ya puedo decir, por ejemplo, para los circuitos de 5 PC, le puedo poner una térmica de 2x10 que es suficiente para el consumo de los 5 PC. Entonces en ese caso es un toma de uso especial que no requiere más de 10 amperes. Entonces puedo colocar una térmica de 10 amperes y ese circuito de mucha longitud es muy probable que sí me verifique que este valor sea muy superior o sea, la diferencia entre la corriente de cortocircuito mínima y la de disparo térmica sea superior y me garantice el disparo seguro. Se puede entonces estimar, cuando yo sé que las cargas son ya definidas y estipuladas por el cliente, calcular térmicas de menor calibre que la que me dice, por ejemplo, el circuito de un toma corriente. Profesor, disculpe. Sí. La distancia del transformador hasta el final de la cometida de distribución, Hasta la cometida, no hasta el claro, final. hasta la cometida, ¿son Sí. siempre 80 No, o es no, un no. promedio, un aproximado, digamos? Depende de dónde está tu casa con respecto al transformador. ¿Y Sí, cómo un inmueble. hacemos para medir eso, digamos? Y O tenés sa- que salir a recorrer el lugar donde va a ser el inmueble. Ah, Por lo claro, general, un inmueble se conecta al transformador más cercano de ese inmueble. claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, Bueno, ¿se acuerda que le comentaba que un chico de acá de la empresa se dedicó a tomar el reglamento de Rosario Lerma? Entonces, cuando él le tocó hacer un proyecto de tal lugar, se fija en el plano, cuál es el transformador que está más cercano a ese lugar, y muy probable que se tomen de ese transformador. Y si tengo dos posibilidades, 2 transformadores, puedo tomar
pueden ser, porque están equidistantes de dos transformadores, voy a tomar el de menor potencia para que los cálculos míos sean más desfavorables. ¿Me entienden? Si yo tomo el transformador más chico, significa que la corriente de cortocircuito va a ser más baja, entonces cuando yo calculo mi circuito, lo voy a hacer con el más desfavorable. Eso en el proyecto se coloca como nota, diciéndose que la verificación de la corriente de cortocircuito mínimo se consideró tomando como transformador de alimentación de interacción eléctrica el transformador en tal lugar que tiene la Z número tanto. Porque los transformadores de distribución de empresas distribuidoras tienen un código o un número de identificación que es el valor, un código de la Z. Yo pongo eso como dato en el cálculo. Cuando se haga, como les recuerdo, cuando se hace el conforme a obra y el que ejecuta, tiene que tomar el plano, ver las condiciones de instalación y verificar que realmente se va a tomar de ese transformador, que se va a limitar ese transformador, todos los cálculos corresponden a lo hecho en el proyecto y está todo verificado y construye tal como está el proyecto. Pero si al momento de ejecutar la factibilidad de esa le dice que no se puede conectar ese trafo, tiene que poner otro trafo en otro lugar, bueno, tiene que analizar esa circunstancia en particular. Claro, eso le iba a preguntar justamente, que cómo sabemos nosotros, eso nos dice de esa, digamos, si nos podemos Claro, lo primero que tomar se hace de ese antes transformador. del proyecto, perdóname que te interrumpa, es pedir la factibilidad de la conexión del inmueble que voy a hacer. Lo hace el cliente. Entonces, cuando a mí me traen un proyecto para ejecutar, le tengo que preguntar al cliente, ¿ya hizo el pedido de factibilidad? ¿Ya le contestaron el pedido de factibilidad? Para que yo en base a eso haga los cálculos de la instalación interna. Así debería ser. Lamentablemente, hay muchos proyectos eléctricos que no se solicita la factibilidad y se lo ejecuta de una forma tal que cuando la EDESA da la factibilidad e informa que tiene que hacer tal tarea de electrificación, hay que verificar que esas condiciones de instalación externa o de alimentación cumpla con mi cálculo de la instalación interna. Y eso ya no es cuestión de proyectista, sino que una cuestión, o sea, yo estimé una cosa y la factibilidad salió otra. El que ejecuta debería verificar que con esa factibilidad ya definitiva satisfaga los cálculos hechos en el proyecto o recalcule, redimensione y haga en el conforme a obra, plasme esa modificación en que se hizo. Por eso es obligatorio el conforme a obra de la instalación eléctrica. Miguel, tengo una Sí. consulta ahí con respecto a la corriente de cortocircuito con la planilla que tenés ahí. Eso Sí. es hasta los bornes de la acometida, ¿no es cierto? Sí. Bien, Este que y está acá, faltaría, claro, sí. Y de ahí faltaría el otro corriente de cortocircuito a los bornes del medidor. sí. Eso, como te digo, como no está acá, yo cuando en la planilla de carga pongo el cable de la alimentación del tablero, ¿sí? Yo acá puedo aumentarle Los metros del los medidor. metros de las acometidas. Yo suponete que tenía 10 metros, lo aumento 7 metros que la acometida. Pero ya no me sirve para definir la corriente de cortocircuito máxima, porque si ya acá ya verifico, si yo acá saco un valor que es menor que el poder de corte de las térmicas que yo voy a poner, no hace falta verificar más. ¿Me entendés? Eso, Claro, no sí, hace perfecto. falta ir muy finito. Pero En ahí mi cuando, caso, en el caso cuando estamos muy jugados, ahí analizamos ya lo que es la acometida, porque hay veces, dependiendo del tipo de acometida, tenemos mayor o menor distancia. claro, a mí me pasó, por ejemplo, en el viejo edificio del Correo que se instaló la Cámara Federal, la subestación estaba en la esquina de la DGI, en la cámara subterránea. Yo tenía que calcular ese cable desde ahí hasta mi medidor. O sea, la acometida tenía 40 metros, no eran 7 metros, eran 40 metros. Entonces ya ahí tenía que calcular cuál era esa impedancia, esa resistencia para calcular, afectar la caída de tensión en todos los circuitos internos. En ese caso tenía circuitos que tenían en total, desde el transformador hasta el extremo del aire acondicionado, 200 metros, con tramos de distintas secciones. Entonces ahí sí ya tenía que, cuando estamos hablando de cables de mucha sección, ya tengo que analizar un poco con mayor profundidad. En este caso, cuando la corriente de cortocircuito máxima es menor que el poder de corte, la térmica que yo pongo, no hace falta verificar más. Me quedo con ese valor. No Perfecto. verifico en todos lugares. Bueno, te hago el comentario por lo menos yo las veces que fui a ver
instalación o vivienda o lo que sea, cualquier tipo de inmueble, siempre lo primero que hago, ya de costumbre, empezar a ver de dónde viene la alimentación. Perfecto. Es lo primero que hago, y me tocó ver que había transformadores que estaban prácticamente ubicados en la vereda del inmueble, y lo que sí está bueno acá en este caso, que no vi nunca que se hayan conectado directamente de ese tipo de transformador. Siempre había líneas que pasaban ya sea por la vereda del frente o por la misma vereda, y se conectaban a otro transformador. Ajá, claro. Así que por suerte, o por lo menos a mí en este caso, nunca vi que por lo menos de los inmuebles que yo fui a ver o que analicé, estaban conectados al transformador cercano. Generalmente la mayoría estaban a 50 o 100 metros aproximadamente, o quizás hasta más. Claro. Bueno, eso es lo que eso es lo que tiene que hacer el proyectista y el listador. Ir a ver de dónde se va a conectar. Pero la definición de dónde se va a conectar el inmueble es con el pedido de factibilidad que se tienen que hacer siempre cuando la potencia supera los 10 kilovatios. Y si hay multiusuario, no importa cuál es la potencia, siempre hay que pedir factibilidad. Acá, por ejemplo, le hago un ejercicio. Si yo cambio a 10 metros de distancia del transformador, fíjese, la corriente de cortocircuito se me va a 5000 amperes. ¿Sí? Si estoy casi al pie del transformador, ahí está el transformador, 10 metros, y baja la cometida de mi casa, o al inmueble que yo estoy calculando. A 50 metros tengo 3196, a los 80 metros tengo 2,4. No es bueno alejarse, estar lejos de un transformador, ¿no? Porque yo me alejo, voy aumentando impedancia a ese circuito y la corriente de cortocircuito van decreciendo. Veamos esto cómo influye en mi corriente de cortocircuito mínima. Si yo estoy a 10 metros, veamos acá cómo va a ir cambiando. Ay. Acá, ¿se acuerdan que yo tenía 1 por acá? Creo que este era 1, pasó a ser 52, la diferencia. Acá para que tenía un 5, tengo 52. O sea, dependiendo cómo yo cambie la ubicación de mi inmueble con respecto al transformador, actúa a 10 metros, si lo pongo a 100 metros, ¿qué pasa acá? Alguno, no bajó nada. No bajó nada, ¿no? No me bajó la corriente de cortocircuito mínimo, sí me bajó, no me bajó sustancialmente, pero sí me modificó la corriente de cortocircuito máximo en la entrada de la cometida de la alimentación, me bajó a 2. Como este valor, fíjese, es muy bajito con respecto a la resistencia de los circuitos, tiene poca influencia en la definición de la corriente de cortocircuito mínima. Sí tiene mucha injerencia en la caída, perdón, en el cortocircuito máximo en la cometida de la instalación eléctrica. ¿Le parece? Vayamos a un descansito de 10 minutos y después vemos la segunda parte, es que incorporando a esta instalación un generador. ¿Sí? ¿Cómo se calculan las corrientes de cortocircuito cuando ya tengo un generador? Descansamos 10 minutos, ¿le parece bien? A las 20:30. A las 20:30 volvemos. Así partimos al medio de la jornada. Bien, bien. Bien. Y esto queda conectado, así que no hace falta que se desconecten, quédense conectados. No hay ningún problema.